En el libro, en la carta a los Efesios, vamos a escudriñar otra parte del capítulo 4. Amén. Y vamos a hacerlo en esta mañana con la intención de conocer más en cuanto al llamado a caminar en unidad y de conocer más sobre qué está estructurada la unidad del Espíritu, como lo dice el apóstol Pablo, gloria al Señor. Y vamos a ver esta parte. Sé que comenzamos la semana pasada y vimos dos partes, o más bien vimos tres partes, gloria al Señor. Y vamos a leer entonces en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 4, o por qué no el versículo 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a leer estos versículos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Leamos el 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Incline su rostro ahí donde está y pídale al Señor que el Señor le hable en esta mañana a través de la exposición de la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Aleluya. Amado Jesús, te damos gracias en esta hermosa hora, una vez más, Señor, porque estamos delante de tu gloriosa presencia. Hemos, Señor Jesús, cantado alabanzas a ti y nos hemos acercado ante el trono de tu gracia y tú, Dios, nos has recibido. Has respondido, Señor, aleluya, con fuerzas nuevas, has respondido con salud, has respondido, Señor Jesús, aleluya, porque tú eres Dios que oye, que ve y que responde a aquel que se acerca a ti con confianza, con convicción, con fe, con esperanza. En esta hermosa tarde, Señor, he aquí frente a ti estamos todos. Queremos, Señor, oír tu voz. Queremos, Señor Jesús, aleluya, llenar nuestro corazón de tu gloriosa palabra. En esta noche, en esta tarde, mi Dios, te doy gracias, Jesús, aleluya, porque yo sé, Señor, que tu pueblo ha sentido esa necesidad, ha sentido, Señor, ese deseo de acercarse al templo, Señor, porque en este día tú hablarás a su vida, fortalecerás aún más, edificarás, Señor, nuestro conocimiento, aumentando, Señor, el saber, aleluya, y conociendo, Señor Jesús, lo que verdaderamente tú quieres para tu pueblo y cómo tú lo estás formando y edificando para gloria y alabanza de tu nombre. En esta hora te ruego por los hermanos, te ruego, Señor, por los que están viajando,
por los que no pudieron estar con nosotros este fin de semana, pero que tú, oh Dios, tienes cuidado de ellos. Te ruego por los enfermos, sánalos, Cristo amado. Te ruego, Señor, por la hermana Patricia. Te ruego, mi Dios de la gloria, que perfecciones lo que has iniciado en su vida. Creemos, Señor, en ti, en tu promesa, creemos en tu palabra. Fortalece, Señor, las familias, los matrimonios, Señor Jesús, los hijos, Señor, desobedientes, que aprendan obediencia. En esta tarde, Señor, acercamos a todas las familias, Señor, porque tuyas son, lavadas por tu sangre preciosa. Vendrán, Señor, pruebas, vendrán situaciones difíciles a nuestras vidas y tenemos, Señor, tal conocimiento, pero también sabemos de que tú estás ahí y nunca nos dejarás solos. Tú, oh Dios, nos levantarás, tú nos pondrás en alto, pondrás nuestros pies sobre roca firme, Señor. Aleluya. Y saldremos adelante porque tú vas adelante abriendo caminos y quitando todo tropiezo y todo mal que se quiera acercar a tu pueblo. En esta hermosa hora te damos gracias, Cristo amado, en tu nombre maravilloso. Amén. Vamos a decir amén en esta hora. Y vamos, hermanos, a aprovechar este tiempo, ¿verdad? Porque es un tiempo muy valioso. El tiempo en esta vida es pagado. ¿Sabía usted eso? ¿Verdad? Es pagado el tiempo, ¿sí? Y hay quienes no viven bien porque no venden el tiempo, prefieren estar sentados, prefieren no hacer nada, prefieren de que alguien les lleve algo. Pero el tiempo es valioso y hay que saber aprovecharlo. Pues la palabra de Dios dice que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, hermanos, creo yo que ustedes han leído muchas veces esta carta a los Efesios. El apóstol Pablo es quien la escribe y la escribe especialmente para esta congregación de Éfeso, una congregación que nace en base a uno de sus viajes misioneros. Dice la Biblia en Hechos capítulo 19, dice que Pablo, después de haber recorrido, capítulo 19 y versículo 1, puede usted abrir la Biblia, dice, aconteció que entre tanto, aleluya, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, gloria a Dios, no de Jesús, sino de Juan, el que bautizaba. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Por eso dije que eran discípulos de Juan y no de Jesús. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Entonces, ahí es donde nace la iglesia de Éfeso. En uno de los viajes de el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, ¿sí? Ahí nace la iglesia con estos pocos discípulos de Juan, el que bautizaba para arrepentimiento, y Pablo expone mejor la doctrina, la enseñanza, y presenta a Cristo, ¿sí? Gloria al Señor. Y hay algo curioso aquí, que Juan, cuando usted lee a Juan, él no se predicó a sí mismo. Él predicó a Jesucristo. Y aun cuando le preguntaron a él si él era el Cristo, él respondió y no negó, diciendo: no, yo no soy el Cristo, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Aleluya. Pero entonces él no solo predicó a Jesús, sino que lo introdujo ante el pueblo, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a sus discípulos les dijo: síganlo a él. Él entregó sus discípulos a Jesús. Y entonces aquí encontramos un grupo o unos discípulos de Juan que fueron bautizados, pero no supieron por qué fueron bautizados. No sabían de Cristo, no sabían, aleluya, que Jesús, según lo predicó Juan, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es Jesús glorificado, es Jesús en emanación. Él es el que viene y bautiza. Pues la Biblia dice que él, que cree en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice su palabra, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir, porque aún no había sido él manifestado. El Espíritu Santo no había venido porque él no había sido glorificado. Gloria al Señor. No había muerto el Señor. Y no es sino hasta después de su muerte, cuando él resucita y asciende a los cielos, que ya no lo ven, es cuando él cumple la promesa de llenar, de bautizar. Gloria al Señor. Entonces, volviendo a la carta, años después, cuando ya la iglesia está establecida, cuando la congregación crece en Éfeso, ya tiene su pastor, tiene sus líderes, tiene una estructura muy bonita. El apóstol Pablo, desde la prisión, escribe esta carta porque, como han aprendido los que hemos estudiado las cartas, gloria al Señor, Pablo, aunque estaba prisionero, no estuvo en ningún momento desconectado de la iglesia. Él tenía colaboradores, ¿verdad? Él tenía hombres y mujeres que trabajaban con él. Él hace mención de hombres y hace mención de mujeres, quienes eran los mensajeros, quienes le informaban el estado, la salud de la iglesia, le informaban lo que estaba pasando, y en base a eso él, como apóstol, como autoridad de Dios, escribió las cartas. Y en esta él escribió una hermosa carta donde nosotros podemos aprender y extraer, hermanos, unas grandes verdades, unos principios que nos pueden ayudar a nuestra vida cristiana hoy día. Pero debemos entonces nosotros de buscar esta riqueza, este tesoro que está escondido. Está escondido. Está entre las páginas de este libro hermoso. Hay que abrir el libro
Hay que encontrar, hay que leer, hay que escudriñar. Jesucristo lo dijo claramente. Escudriñad las escrituras. Las escrituras, no los libros que escriben los teólogos. Gracias a Dios por los libros que ellos escriben. Muy buenos, muy bonitos, pero no se pueden comparar a la Biblia. No, señor. Ellos escriben sus propios pensamientos e interpretaciones según ellos creen, ¿verdad? Pero la palabra de Dios tiene algo muy especial. El mismo autor de ella, el Señor que la escribió, es el que la interpreta. Es el que nos hace a nosotros comprenderla, entenderla, conocerla. Gloria a Dios. Por eso debemos de venir acá. Y el apóstol entonces, hablándole a los hermanos de Éfeso, y yo encuentro que el apóstol les habla con un espíritu humilde, manso, pero también con autoridad. Amén. Con autoridad. ¿Por qué? Porque él, en primer lugar, es una autoridad establecida de parte de Dios, ¿verdad? Lo dice el versículo 11. El versículo 11 lo dice claramente y dice la palabra, y él mismo, hablando de lo que leímos anteriormente, de ese un Señor, de este Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y ahí está Pablo. Un hombre que fue llamado, que fue apartado, que fue hecho apóstol especialmente al pueblo gentil, al que no es de la sangre de Abraham, al no israelita. Gloria al Señor. Pero entonces él me gusta cómo desarrolla esta carta. Él la desarrolla de una manera muy, muy hermosa, muy bonita, donde usted comienza a leerla, usted comienza a leer que él introduce, o su saludo es conforme a las bendiciones con que nosotros hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Él habla que no fuimos bendecidos con unas bendiciones. Él usa esta expresión, con toda bendición espiritual. Toda. Ese todo es todo lo necesario y todo lo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Él ya lo dio. Lo que tenemos que hacer es nosotros descubrirlas. Sí. Orarle al Señor, buscar, Señor, ¿qué es lo que recibí? Tu palabra dice que me bendeciste con toda bendición espiritual, pero yo no veo una, ¿verdad? Porque hay hermanos que todavía lo dudan, y aún de su salvación, que la salvación no es un trabajo nuestro, sino que es un regalo. Eso es como que alguien venga en este momento acá, yo sé que entre nosotros, bueno, aquí en este país todos tenemos deudas, casi todos. Es raro el que no tiene deuda. Pero que aparezca uno en este momento y le diga, mire, su deuda está pagada, cancelada, despreocúpese. Y usted se ponga, ¿sí? ¿De verdad? Yo diera brincos. Gloria al Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? No hicimos nada. La salvación es así. Él vino y nos salvó. Ni la pedimos, ni la buscamos. Vamos a excluir esas expresiones cuando yo busqué al Señor. Sí, nosotros nos llenamos la boca y dice, cuando yo decidí buscar a Dios. No. La Biblia me dice a mí que Dios te vino a buscar. Y no solo te vino a buscar, te encontró. Y no solo te encontró, te salvó. ¿Qué hiciste? Nada. Gloria al Señor. Entonces, mire, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Luego dice cómo lo hizo. Dice que fue o es su
su voluntad, de su propia voluntad. Él quiso, dice la Biblia en el capítulo 1. Dice, Él quiso salvarnos a nosotros. Aleluya. Pero entonces, Él le da a conocer al pueblo de Éfeso quiénes eran ellos. Les dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes andaban conforme a la corriente de este mundo. Ustedes, por naturaleza, así les dice el apóstol, eran hijos de ira. Eran desobedientes. Aleluya. Pero, dice, Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Y Él avanza en su carta y luego Él llega, después de hablar del amor que excede a todo conocimiento, Él entra a hablar sobre la unidad del Espíritu. Y en esta unidad del Espíritu, Él incluye 7 estructuras donde la unidad del Espíritu está fundamentada. Y en estas 7 estructuras nosotros tenemos por naturaleza divina que estar metidos, porque ahí es donde el Señor nos añadió. Y entonces dice la Biblia que estas estructuras de la unidad de la fe, de la unidad del Espíritu, comienza con un cuerpo. Somos un cuerpo. Aunque somos cientos y miles de congregaciones a través del mundo, el cuerpo es uno. El Espíritu es uno. Gloria al Señor. Porque dice un cuerpo y un espíritu. Los hermanos allá en el Caribe no tienen otro espíritu. Los hermanos en Centroamérica no tienen otro espíritu. Los hermanos en Suramérica no tienen otro espíritu. Es el mismo Espíritu de Dios en el mismo cuerpo. Aleluya. Entonces, algo maravilloso y es de que nosotros nos debemos de identificar, hermanos, con este cuerpo, porque este cuerpo tiene una cabeza. Y la cabeza de este cuerpo es Jesús. ¿Cuántos han leído eso en las cartas? De que Jesús es la cabeza del cuerpo. Y si Jesús es la cabeza del cuerpo, Él ve, Él oye y Él piensa por el cuerpo. ¿Verdad? Con la cabeza se piensa, con el cerebro se piensa. Ahí están, hermano, todos los controles para que usted sienta hambre, para que usted sienta dolor, para que usted sienta sueño. Y todo está ahí. Entonces Jesucristo conoce todas las necesidades que hay en su propio cuerpo. Aleluya. Y ese cuerpo es la iglesia. Entonces dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces tenemos todos una misma esperanza. ¿Y sabe qué es lo hermoso de tener una misma esperanza? Se terminan las rivalidades, porque su esperanza es mi esperanza. Y esta esperanza abunda para todos, para los que estamos aquí y para todos aquellos cuanto el Señor llamare. Hay esperanza, porque nuestro Señor es nuestra esperanza. Él es la esperanza nuestra. Aleluya. Entonces sigue diciendo, gloria a Dios, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Y no olvidemos el una, porque eso denota singularidad y algo que nosotros estamos compartiendo. Gloria al Señor. Usted no tiene un Diosito y yo tengo otro Diosito. No, Señor. Tenemos un Dios todos juntos. ¿Verdad? Aleluya. Entonces dice el versículo siguiente,
un Señor, una fe, gloria a Dios. Y hermanos, aquí nos vamos a detener en un Señor por un momento. Y quisiera que viajáramos al tiempo antiguo. ¿Qué era un Señor? ¿Qué era un Señor? Porque hoy día a todos los varones se les dice Señor, ¿verdad? Sí, Señor, especialmente mis hermanos de Colombia. Sí, Señor. ¿Sí o no? Sí, Señor, sí, Señor. Pero Señor en la antigüedad no se le decía a cualquier persona. Señor era únicamente el cabeza de la familia. Y de ahí todos los varones no eran señores. Estaban sumisos a esa cabeza. Al patriarca, al sacerdote de la casa. Él era el Señor. Por eso usted lea a Pedro, porque Pedro no escribió su carta en estos días, sino la escribió hace unos 2000 años. Todavía. Él hace mención de Sara. ¿Cómo le llamaba Sara a Abraham? Mi Señor. Mi Señor. Y no era porque era su Señor en propiedad, porque era su marido, no. Ese mi Señor era con respeto y dándole su lugar de cabeza, de líder de la familia, de la clase, de la casa, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia habla de un Señor, está hablando de uno que gobierna en su pueblo, de uno que manda. Y aquí está el punto principal: el Señor en la antigüedad era el proveedor de todo. Él proveía el alimento, él proveía la protección, él proveía, hermanos, para las necesidades espirituales. Usted va a leer a los patriarcas, ellos eran los que bendecían a sus hijos. El asunto espiritual lo comandaban ellos. A ellos se les había encargado esta tarea. Y aún todavía en los tiempos de Moisés encontramos que Dios le manda a los padres a enseñarle a sus hijos, ¿sí?, a repetirle las cosas por la mañana, al mediodía, por la tarde, a levantarse, al acostarse. Siempre fue un trabajo del varón. El varón como cabeza de casa. Y en este caso encontramos aquí a nuestro Señor Jesucristo como Señor. No hay otro Señor en la iglesia. En la iglesia encontramos un solo Señor. Aleluya. En otras palabras, la iglesia tiene un solo dueño. Un solo dueño que es soberano, que es legislador, porque Él legisla, Él es el juez de los vivos y de los muertos. ¿Quién es Él? Jesucristo. Aleluya. Ningún líder humano, ningún pastor, ningún apóstol ocupa el trono que ocupa Jesucristo. La Biblia claramente dice que Él se sentó en el trono de la majestad. Y si se sentó en el trono de la majestad, ahí permanece. A Él le adoran ángeles. Aleluya. Ante Él rinden sus coronas los que están en los cielos y en la tierra, y aún debajo de la tierra. Jesucristo. Aleluya. Y todos obedecemos al mismo Señor. Nosotros no tenemos un Señor diferente. Tenemos un mismo Señor. Marchamos en la misma dirección. Porque tenemos un Dios que nos organiza, ¿verdad? Nos ordena. Aleluya. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 11, dice: ¿quién es este Señor?
Y dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le exaltó. ¿Hasta dónde, hermanos? Lo sumo. Lo sumo es lo más alto que se pueda poner algo o alguien. En otras palabras, esta exaltación es para el más importante en toda la creación. Aleluya. Y dice su palabra, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y preste atención y lea bien, y toda lengua confiese, diga que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora vamos entendiendo lo que Pablo le dice a los efesios, un Señor. Hay un Señor en los cielos. Hay un Señor que domina, ejerce gobierno en la tierra. Hay un Señor que aún a los que están debajo de la tierra los tiene sometidos. ¿Y quién es ese Señor? Lo acabamos de leer. Se llama Jesús. Él es el Señor de esta iglesia y es el Señor de las congregaciones en todo el mundo. No hay otro Jesús, aunque la gente lo pinte de diferentes colores, ¿verdad? Les decía el otro día a los hermanos aquí, en Guatemala pintan al Cristo de negro. Sí. Busque ahí en el internet, pero no ahora, cuando termine. Busque el Cristo negro de Guatemala y le va a aparecer ahí. Igualito como lo tienen en otros lados, crucificado y todo eso, pero en otros lados lo tienen de otro color. ¿Sí? No sé si se les quemó, se les ahumó con tanta vela, ¿verdad? Porque como le ponen tanta vela y el humo, y de pronto el pobre como no ve ni oye y aunque tiene boca no puede gritar para que lo libren del humo. Entonces, hermano, la gente lo pinta, mi Señor, de todas maneras. Pero en el día de su manifestación se van a sorprender. Mire que Juan se sorprendió cuando lo vio. Y sabe una cosa, Juan caminó con él. Juan es el discípulo amado. Juan escuchó el palpitar de su corazón porque se recostaba a él. Pero cuando lo vio en su glorificación, dijo, vi uno parecido al Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre. No es sino hasta que Jesús le habla. Y le dice Jesús, yo soy el que estaba muerto, pero que ahora vivo. Y puso su mano sobre de él y lo fortaleció porque él se sintió morir en la presencia del Señor. Su santidad, su grandeza, su poder, no le permitió a Juan quedarse de pie, sino que cayó postrado. Gloria al Señor. Pero entonces el apóstol Pablo nos habla que este es el Señor, porque entre otras es el mismo Pablo quien escribe la carta a los filipenses y presenta a Jesucristo como el único Señor. Aleluya. El único a quien nosotros debemos de inclinar nuestro corazón, nuestra mente. Aleluya. Rendirle a Él nuestra vida y consagrar nuestra vida a Él, porque no hay otro Señor ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que tenga tal honor y autoridad
en su pueblo. Gloria al Señor. Y en primera de Timoteo, el mismo apóstol Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 6, versículo 11 al 16, y le dice Pablo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice el 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, aleluya, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta, hay un hasta, iglesia, y esa es nuestra meta, la aparición de nuestro ¿qué? Señor Jesucristo. Vea que está en mayúscula. Mire que el escritor se aseguró de ponerlo en mayúscula, porque ese título es solo de él y es divino, la cual a su tiempo mostrará a quién, hermanos, el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único, uno, que tiene inmortalidad. ¿Por qué? Porque él habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria al Señor. Pablo una vez más habla a Timoteo y le presenta a Jesucristo como el único Señor, al único que tiene inmortalidad, porque Él resucitó. Él murió, ¿verdad? Pero resucitó. Y ahora Él vive. Y su palabra dice que si Él vive, nosotros también viviremos con Él, porque Él resucitó. Vamos a darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Apocalipsis capítulo 17 y 14, algo muy precioso ahí. Dice la palabra del Señor que en aquel tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice su palabra: pelearán contra el Cordero y el Cordero los... Yo le hubiera puesto ahí: los volverá a vencer. Porque ya los venció en la cruz, ¿verdad? Pero el Señor le dijo a Juan: escribe lo que oyes y lo que ves. Y así es de que él vio que el Cordero los venció. Gloria al Señor. Y luego dice la palabra de Dios: ¿por qué es que los vencerá? Ayúdeme a leer. ¿Por qué los vencerá? Porque Él es, digámoslos todos en coro, Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están llamados y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Por eso Pablo nos hace el llamado a la unidad del Espíritu. ¿Cuántos llamados hay aquí? Amén. ¿Cuántos fieles hay aquí? Amén. Hermanos, ¿cuántos elegidos? Amén. Porque nosotros, aquí está poniendo la figura, la palabra de Dios ya en su segunda aparición, cuando Jesucristo venga a la tierra. Cuando Jesucristo venga a la tierra, ya nosotros estamos con Él. Estuvimos en el cielo y volvemos con Él a la tierra. Pero nosotros volveremos con Él ya no en nuestro cuerpo mortal, sino en nuestra inmortalidad. Cuerpos glorificados, cuerpos, hermanos, celestiales.
Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad ya sobre de ellos. Aleluya. Entonces vale la pena servir a este Señor, vale la pena permanecer en Él. La perseverancia, hermanos, la perseverancia nos va a llevar al final. Jesucristo lo dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero el que desiste, el que se desanima, el que se queda atrás. Es más, Hebreos dice: si mi alma retrocediere, no, o no, si el que retrocediere, dice, no agradará a mi alma. ¿Se va a quedar? Vale la pena luchar, vale la pena perseverar, porque el día del Señor está cercano. Aleluya. Entonces, Él es el Señor. Cuando Pablo habla de un Señor, está hablando de Jesucristo. Aleluya. Capítulo 19 del mismo libro de Apocalipsis, versículos 11 al 16, dice la palabra de Dios: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre, uno, hermanos, uno. Lo tenía escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra viviente. Aleluya. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Qué significa esa espada? La palabra. Porque la palabra del Señor es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios saca a la luz muchas cosas. Y por eso muchos no quieren leer la Biblia, porque no quieren que le saquen sus trapitos a relucir. Lea la Biblia y verá usted que qué le va a mostrar la palabra de Dios. Y usted va a decir: wow, esto que está diciendo aquí, eso es para mí. Pero hay que leerla. Si uno no la lee, uno sigue desconociendo la palabra de Dios. De su boca sale una espada aguda. ¿Para qué, hermanos? Para herir con ella a las naciones, y él, el Señor Jesucristo, las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Entonces, hermanos, Pablo está hablando a los efesios y le dice: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, y dice: un Señor. Un Señor. ¿Por qué uno, hermanos? Jesús lo enseñó claramente en cuanto a la riqueza y el servicio a Dios. Jesucristo dice: nadie puede amar o servir a dos señores. Por eso tenemos un Señor, porque de Él nos vamos a enamorar. No lo vamos a confundir. Lo vamos a conocer y no lo vamos a confundir. Él es nuestro Señor, y a Él nosotros le servimos, a Él adoramos, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el autor de la vida.
Él mismo lo dijo, yo soy la vida. Y Él es el que da vida. No solo lo dijo, lo demostró, resucitando muertos, y muertos hasta de 4 días. ¿Verdad? Entonces Él es la vida, Él es el que da el soplo de vida, Él puede decidir quién vive y quién no vive, porque Él es Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. Él se manifestó en carne con una sola, hermanos, con una sola intención. La intención era venirnos a salvar en forma de humano, eso era todo. Imagínense que Dios hubiera seguido hablando como hablaba en el Antiguo Testamento. Hablaba, se aparecía de una manera, de otra, y el pueblo nada. Pero Él vino, y vino a hacer un sacrificio perfecto. Vino a acabar con los sacrificios de animales, de machos cabríos, y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos un Señor. Tenemos un Señor. Aleluya. Y estamos en Él. Él es la cabeza. Él es el que gobierna. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bien, hermanos, pongámonos en pie y vamos a hacer una oración. En esta hora yo invito a los hermanos que deseen pasar aquí para que oremos juntos. Para que oremos juntos. Hagamos una oración, aleluya, donde le permitamos al Señor, hermanos, obrar en nuestra vida. ¿Cuántos señores tienes en tu mente? ¿Cuántos espíritus tienes en tu mente? ¿En cuántos cuerpos crees que estás? Gloria al Señor. El hombre dice, esta no es, pero el que conoce es Dios. Él es el que conoce. Aleluya. ¿Has recibido a ese Señor único? O quizá lo recibiste y te apartaste. Aleluya. Ya te bautizaste. Vamos a llegar a ese punto después. Porque dice la Biblia, un bautismo. Un bautismo. No está diciendo, como algunos lo han malinterpretado, no, ya pastor, yo ya me bauticé, yo ya no me puedo volver a bautizar porque la Biblia dice un bautismo. Esa es una mala interpretación. Se está refiriendo al único bautismo que la iglesia ha tenido. Lo leímos en Hechos 19. ¿Cómo fueron bautizados los efesios? Mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, pensemos en esto. ¿Estamos en el cuerpo o no estamos en el cuerpo? ¿Tenemos una misma cabeza o no tenemos una misma cabeza? ¿Qué nos une a nosotros? Nos une esta estructura de doctrinas fundamentales. Aleluya, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe. Aleluya. Un Dios y Padre. Esto nos une, esto hace un cuerpo. Y es un grupo de doctrinas fundamentales donde la iglesia está siendo edificada. Si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador y Señor, puedes hacerlo hoy. Si te quieres reconciliar porque dejaste de perseverar, te desanimaste y un día dijiste, no, yo ya no puedo, ya no quiero, o no entiendo, no sé cómo será, y no le permitiste al Señor enseñarte, guiarte, puedes reiniciar hoy. Comienza hoy. Ríndele tu vida a Dios.
Deja que Él entre a tu corazón y da ese paso de fe en el bautismo. Bautízate, pues su palabra no la podemos cambiar. Jesús mismo, el autor de la salvación, el autor de la vida, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo quisiera meter al cielo todos los que murieron sin su bautismo, pero yo no puedo hacer eso. Aunque hay gente que lo hace para consolar al vivo, a la familia, porque el vivo luego pregunta cuando alguien se muere: pastor, ¿será que se fue al cielo? ¿O dónde está, pastor? Y a veces uno no sabe qué decir. Pero la Biblia, la palabra de Dios es clara, hermanos. No hay cielo sin Jesucristo. No hay cielo sin obediencia. La salvación, aleluya, es gratuita. Gloria a Dios. Él nos transforma, nos limpia de todo pecado. Él nos libera de toda atadura y de toda fuerza satánica. Y estando libres, entonces nosotros podemos obedecerle a Él. Oremos al Señor. Dele gracias al Señor porque usted tiene un Dios, porque usted tiene un Padre, tiene una fe, tiene una misma esperanza que yo. Tenemos, hermanos, esta salvación en común. Y sabe lo más hermoso, nadie la trabajó. Ninguno de nosotros, ni uno de nosotros la trabajó. No es por mérito humano, es por gracia, es por puro amor del Señor, ya que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado Jesús, te damos honra y gloria en esta hermosa tarde, Señor. Amamos tu presencia, Señor, amamos tu obra, lo que has hecho, Señor, por nosotros. Hoy estamos de pie delante de tu presencia, gracias a tu bondad, gracias a tu amor, gracias, Señor, aleluya, a tu gran misericordia con que nos amaste, Cristo Santo. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, buscando tu rostro, pidiendo, Señor, fortaleza. Oh Dios, aleluya, renueva, Señor, nuestros pensamientos. Pon palabra fresca, Señor, en nuestros sentidos, para que nosotros podamos, Señor, aleluya, recuperar, oh Dios, fuerzas en esta tarde. Fortalece al débil, Señor. Transforma la mente, Señor. Oh Dios mío, esos pensamientos que en lugar de darnos bendición nos traen aflicción. Te ruego, mi Dios, aleluya, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, Señor. Oh, que tu Santo Espíritu, Señor Jesús, aleluya, llene sus corazones de lo que conviene, de lo que es bueno. Gracias te damos, Jesús, aleluya.
honor a ti, creador de vida eres tú. Aleluya, Honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Vamos todos juntos. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. soberano Y sublime, eres nuestro Salvador.